Señora, estaba arreglando. ¿A las 2 de la madrugada? Raquel asesinó a Blanca, esa es la realidad. Si Blanca y sus hermanos de verdad están muertos, de verdad, Raquel me va a tener que matar. No ha ganado, Rafael. No hasta que termine conmigo. Prométeme que Raquel va a pagar por todo lo que te he hecho. Todo va a estar bien. Es como si te fueras a morir. Yo sé que sí. Pero mi muerte no va a ser en vano. Nosotros sabemos que el dinero que invirtió Iván era de Adriano y que se lo quitó a Rafael. Si no quieres devolvérselo, propongo que se lo devolvamos en acciones. ¿Cómo pudiste, Raquel? Tranquilo, Adriano. ¿De qué estás hablando? La cabaña en la que estaban Blanca y sus hermanos fue incendiada. Blanca y sus hermanos y Salvador murieron. No, te juro que yo soy inocente, Eduardo. La policía lo sabe todo, Mariana. ¿Qué? ¿Qué sabe? ¿Qué te dijo la policía? Mataste a Iván Montenegro, a ese criminal. Es más, yo vi la imagen de ti disparándole. No, ¿qué imagen? No fui yo, Eduardo, te lo juro, fue tu mamá. Usted lo hizo, Raquel. Solo una persona como usted sería capaz de hacer algo así. Mira, ya tengo demasiado con las acusaciones de mis hijos. Pero como comprenderás, de ellos los soporto. Pero a ti no te lo voy a tolerar. Te acabas de ganar una enemiga. ¿Y a mí qué me importa? Usted nunca me ha querido. Siempre se ha puesto a la idea de que yo esté con su hijo. ¿Y no me equivoqué? Con tu comportamiento me vuelves a confirmar de que tú no eres la persona adecuada para mi hijo. Ni modo, no tienes su educación. Pobre sí, lo acepto, pero no una asesina. Y yo sé que usted tuvo que ver con el incendio de la casa de Blanca. La policía sabe mucho más que tú de esas cosas. Y a la que buscan es a Mariana, no a mí. No le creo nada. Y aunque yo ame a Jorge, jamás la voy a apoyar. Espérate. Ya que viniste a nuestra cita, quiero hablar contigo. Siéntate. Pues yo no tengo nada que hablar con usted. Yo creo que te conviene escucharme, imbécil. A ver, señora, ya es suficiente. A mí me respeta. Respetarte. ¿Por qué te voy a respetar yo a ti? ¿Por ser familiar de un asesino? ¿Asesino? ¿Quién? ¿Qué es eso? Vas a terminar hoy mismo tu romance con mi hijo. No le vas a decir que yo tuve que ver con eso. Pero si nos vamos a casar. Falta poco. De hecho... No te vas a casar. Si te casas, meto a Rafael en la cárcel. Efectivamente. Probablemente Mariana sabía dónde estaban. Mi hija estuvo chateando con el niño. Mariana revisó la computadora. Estamos haciendo todo lo posible por encontrarle a Eduardo, pero no es fácil. No, me imagino que no es fácil. Si Blanca y Salvador lograron estar meses sin ser descubiertos. ¿Qué clase de policía estamos pagando con nuestros impuestos? Le exijo más respeto, Eduardo. Discúlpeme, perdón, comisionado. Le recuerdo que el novio de Blanca fue policía y sabe perfectamente bien cómo evadir la justicia. Bueno, en todo caso necesito pedirle un favor. Lo escucho. Quiero que cuando capturen a Mariana me lo informe antes que a nadie. Necesito proteger a mi hija. Si no, la prensa se va a volver loca con esta historia. No puedo hacer eso, Eduardo. Su hija tendrá que vivir con la verdad. Su madre irá a prisión por asesinato en primer grado. Qué feo, ¿verdad? Imagínate cómo me duele a mí. Tu primo Rafael deshaciéndose del cadáver del hombre que amo. Esto es un montaje. Mi primo no sería capaz. ¿Cómo por qué? Bueno, el por qué realmente no lo sé. A lo mejor es porque Rafael se moría de celos. Quizá fue el amor enfermizo, obsesivo que tiene por mí. O estaba de acuerdo con esa muchacha por dinero, simplemente. No lo creo. Bueno, pero tú no lo tienes por qué creer. El que lo tiene que creer es un juez. Yo creo que tu primo lamentablemente va a morir en prisión. Tu pobre tía se le va a romper el corazón. Salvo que su sobrina me haga caso.
Usted es una persona horrible. ¿Horrible? ¿Qué va a ser horrible? Soy hermosa, distinguida. Y esas son las cualidades que una Altamira debe buscar en su futura mujer. Olvídate de mi hijo. O tu primo. Va a estar preso de por vida. Jorge y yo nos amamos. Y nos vamos a casar. Y usted no nos va a separar. Veo que aparte de arribista eres insensible. ¿Qué? ¿No te importa que tu tía se vuelva loca visitando a su hijo en prisión hasta su muerte? Búscate un mesero. Así ambas familias pueden vivir en paz. Yo no puedo terminar con Jorge. Voy a destruir su vida. Y la mía. No exageres. Jorge te va a olvidar. Así son los hombres. Nada les dura para siempre. Eso sí, ¿eh? No quiero tener nada que ver con esto. Busca una excusa, la que tú quieras. Pero mi nombre no lo debes meter. Suerte, querida. Karina, ¿qué tienes? ¿Pero por qué estás así? ¿A dónde vas? Sofía. Hay mujeres que lloran demasiado. Si cuando seas grande quieres lograr cosas, debes saber cuándo utilizar las lágrimas. Pero a veces las lágrimas no se pueden controlar. Porque puede ser una tristeza muy grande. Sí, pero si te pasa eso, si no lo puedes controlar, te vas a un lugar, te encierras y lloras sola. En silencio. Donde nadie te vea. Hoy yo lloré por mamá. La extraño. Y no me llama. No te preocupes. Ya la van a encontrar y la van a meter a prisión. Pero, ¿a prisión por qué? No lo sabías. Es que tu mamá fue la que incendió la casa donde estaba tu amiguito Vito. ¿Usted tiene hijos, comisionado? Sí. Una hermosa niña. Es la luz de mis ojos. Acaba de cumplir 15 años. Pues mi hija Sofía en pocos años va a cumplir 15. Y lo único que quiero evitarle es el trauma y la humillación de ver que su madre es asesinada por la policía porque se resiste a un arresto. Bueno, pues manténgala alejada de la televisión, de internet. Pero no pretenda que su hija crezca siendo una niña normal, con una madre en la cárcel. Esa es la terrible realidad, Eduardo. Contesta su llamada. Al regreso. Bueno. Bueno, ¿quién habla? Conteste. Sofía, cálmate. Tú no tienes la culpa de nada. En este caso, llorar no sirve de mucho. Pero me duele. Mi mamá no lo hizo. Mi mamá no es una asesina. La verdad es muy dura, pero es así, salió en los periódicos. Mi amigo Hugo no está muerto. Él no está muerto. Claro. Es verdad, en tu corazón. Él siempre va a estar vivo. Pero, mira, lo verdaderamente importante es que tienes un papá muy bueno, alguien que te quiere mucho y te va a cuidar. Olvídate ya de tu mamá. Pero yo no la quiero perder de nuevo. Pero es que ella va a ir a la cárcel, Sofía. No, mi mamá no es una asesina. Ella sabe que él es mi mejor amigo y ella no lo hizo. Pobre niña. Te vas a acostumbrar a que la vida es así. Bueno, ¿quién es? Mariana, ¿eres tú? Mariana, lo que hiciste no tiene nombre. Entrégate a la policía si no quieres ver a nuestra hija expuesta a todo esto. Si sientes un mínimo de amor por mi hija, en vez de llamarme a mí, llama a la policía. O dime dónde estás escondida. ¿Me escuchas?
Por favor, por lo menos así va a existir la oportunidad de que algún día te podamos perdonar. Entrégate. Mariana, yo sé que Sofía te dijo dónde estaba esa cabaña. Y sé que tú incendiaste ese lugar. Mariana. Mariana. Gracias, Eduardo. Tratamos de rastrear la llamada. Espero que mis hombres puedan conseguir algo. Esta grabación llegó a manos de la policía. Era la misma que estaba en la computadora de mi mamá. El destino de Mariana está sellado, a menos que se vaya del país. A mí me parece que es una trampa. ¿Qué quieres decir? Que Mariana es una profesional, Cristóbal. No dejaría huellas de un crimen, ¿no te parece? No, yo no tengo nada, te lo juro. Ya te dije, dame las llaves. No, es que no las tengo. No lo haría a menos que estuviera con alguien que le diera confianza. Y estoy seguro que fue Raquel. Raquel traicionó a Mariana para salir libre de este crimen que ella misma orquestó. Por favor, Adriano, haz un esfuerzo. No puedo estar pensando que mi madre es la culpable de todo. Mariana averiguó dónde estaba Huguito a través de Sofía. No. Tal vez le preguntó eso a Sofía para intentar salvarlos. La única beneficiada con la muerte de Montenegro es Raquel. Adriano, si vine aquí es porque me pediste que te mostrara lo que le enseñé a Rafael. Pero no quiero que empieces a atacar a Raquel. Cristóbal, creo que tú sabes más de Raquel que cualquier otra persona. Y aunque sientas un grado de lealtad por la mujer que te cuidó, sé que una parte tuya sabe perfectamente que es muy peligrosa. Esto no tiene nada que ver con mi madre. Creo que conozco a Mariana, incluso mejor que Eduardo. Yo sé que ella odiaba mucho a Iván. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Te vas a dejar embaucar de nuevo por Raquel? Yo solamente quiero la paz entre las dos familias. Y creo que es muy pronto para que me llames hijo. Sí, tienes razón. Discúlpame. Discúlpame a mí, pero es que todo esto es muy difícil para mí. Todavía no lo puedo creer. A pesar de que este año nos distanciamos y sí, tuvimos nuestras diferencias. Blanca, Huguito, Simona, siempre fueron como de mi familia y ahora ya no están. Sé perfectamente cómo te sientes. Primero el Capitán Memo. Después todas esas personas muriendo una por una. Pues, ¿en qué mundo vivimos? No hay nada que te pueda decir para ayudarte con este dolor. Ya ha pasado un tiempo y yo todavía no me repongo de mis propias pérdidas. Gracias por acompañarme. Tenerte a mi lado ha hecho esto mucho más ligero. No tienes nada que agradecer. Bueno, Ramón, te dejo para que descanses un poco. No te vayas, Catalina, por favor. Quédate aquí, esta es tu casa. Regresa conmigo. Ramón, lo que pasa es que... Entre tanto dolor, tú eres la caricia más hermosa que un hombre puede recibir, Catalina. Mi amor, ¿dónde estabas? Y yo sé que usted tuvo que ver con el incendio de la casa de Blanca. La policía sabe mucho más que tú de esas cosas. Y a la que buscan es a Mariana, no a mí. Tenía algo que hacer. ¿Alguna novedad? No, aún no sabemos nada de los cuerpos. Yo ya estaba pensando que tal vez tú quieras cambiar la fecha de la boda por respeto a lo que está pasando. No, Jorge, eso no va a ser necesario. Ah, perfecto. Entonces, ¿quieres que la fecha siga igual? No. ¿Qué es eso?
Vas a terminar hoy mismo tu romance con mi hijo. No le vas a decir que yo tuve que ver con eso. Pero si nos vamos a casar. Falta poco. De hecho... No te vas a casar. Si te casas, meto a Rafael en la cárcel. Quiero cancelar la boda. ¿Qué? Ya no me pienso casar contigo. No habrá boda ni ahora, ni después, ni nunca. No puede ser, por favor, no puede ser. ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan? ¡Puta! ¡Simona! ¡Salvador! ¡Simona! ¡Por favor, suéltame! ¡Blanca! ¡Está muerto! Siempre vas a ser el hombre de mi vida. Salvador. Salvador, despierta. Salvador. ¿No sabes quién es el padre y por eso estás tan asustada? Yo le dije que no estoy embarazada. Hija, si te compraste esa prueba es porque me imagino que tienes dudas. ¿Por qué no te haces esa prueba y sales de dudas? Un hijo es una hermosa razón para vivir. Pero yo ya no quiero vivir. Quizás debas hacerlo por él. Y por su padre. Su padre. ¿Alguna novedad? Sí, las hay. Ya mis hombres se están encargando de ello. Su teléfono no arrojó nada. Pero tuvimos noticias de otro teléfono, del que seguramente llamó Blanca, o tal vez Mariana. ¿Blanca? ¿Blanca Guerrero? ¿De qué me está hablando, comisionado? Sea claro. Registramos el coche en el que estaba Salvador Estrada. Como él no podía manejar, creemos que fue trasladado moribundo al hospital. O sea, ¿ustedes creen que tal vez...? Una mujer hizo una llamada del teléfono de Estrada, avisando que un hombre estaba inconsciente en su coche afuera del hospital. O quizá fue Mariana quien hizo la llamada. Una asesina arrepentida, tratando de salvar a su víctima en el último momento. Blanca. Bueno, Cristóbal, habla Mariana, por favor, no me cuelgues. Necesito que me ayudes. ¿qué quieres? Quiero ver a mi hija, Cristóbal. A ver, ¿sabes qué? Entrégate a la policía y déjanos en paz. Por favor, eres la única persona que me queda. Ayúdame a ver a Sofía, te lo ruego.